Buenos días, tardes o noches tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo este video. Bueno, en este video les vamos a resolver unos ejercicios de estática del sólido rígido, unos cuatro ejercicios que son ejercicios de examen, ¿no? Pues bueno, esto en preparación y apoyo para el último examen. Bien, entonces vamos a comenzar con la estática del sólido rígido. Ya habíamos visto la teoría y varios ejercicios anteriores a estos, ¿no? En realidad hemos visto una gran variedad de ejercicios que pues bueno, en realidad ya hemos visto bastante de esto en clases presenciales, pero pues bueno, por si acaso igual ahí queda un poco más, ¿no? Bien, entonces veremos ejercicios que este primero está bien fácil, ¿no? Porque ya hemos hecho como tres veces. Entonces, a ver, veremos, nos dice en la figura uno que sería esto, ¿no? La barra AB está sostenida, ¿no? Entonces la barra AB sería esto, ¿no? La barra AB está sostenida en la articulación B. Miren que aquí dice que esta es una articulación, ¿no? Entonces no nos resiste a momento. Es decir, el momento aquí es cero, ¿no? Entonces, por eso está articulado. Y dos cables, dice, ¿no? Aquí tenemos un cable, aquí tenemos otro cable. Y dice si el peso es, bueno, este peso W es 50 newtons, determinar las tensiones de los cables, ¿no? Estas dos tensiones, ¿cuánto valdrá? Y las reacciones en la articulación B, ¿no? La reacción en X, la reacción en Y y la reacción en Z. Bueno, entonces estas ya habíamos visto, ¿no? Nuestras incógnitas aquí son pues las tensiones, ¿no? Estas dos fuerzas y las reacciones en B, ¿no? Entonces para eso, bueno, lo primero que se hace siempre, ¿no? Lo que ya habían hecho varias veces ustedes en su práctica y todo, siempre hay que hallar las coordenadas de cada punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el punto A, el gráfico está un poco confuso, ¿no? Pero a ver, para el punto A observamos que no tiene componente en X, ¿no? Ni a este lado ni al otro lado. Tiene un poco de componente en Y, ¿no? Entonces, miren, avanza 1.2 y sigue avanzando 1.2 más, ¿no? Entonces su componente en Y de A va a ser 2.4. Entonces miren, en Y es 2.4 y tiene una altura, ¿no? Y esta altura dice que es 3 metros, ¿no? Entonces ahí, 3 metros. Bueno, luego del punto B está en el origen, entonces 0, 0, 0. Del punto C, miren, ha avanzado en Y 1.2, ¿no? Entonces 1.2 en Y. En Z, ¿cuánto será esta altura? No, miren, si la altura total es 3 y esto baja a 1.5, entonces 3 menos 1.5 es 1.5, la altura de z. Entonces hay 1.5. Y así de cada uno de los puntos hay que ir determinando sus coordenadas con el afán de vectorializar todo, ¿no? Entonces hay que vectorializar las tensiones, hay que vectorializar el peso y todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos otro gráfico, entonces las incógnitas son estas, ¿no? Es de ahí. Ahora sabemos que el peso solamente tiene componente en Z y además hacia abajo, entonces negativo, ¿no? Las tensiones van a ser, bueno, el vector tensión uno va a ser igual a la tensión uno que no conocemos, ¿no? Pero conocemos su vector unitario. Su vector unitario va a ser el vector unitario desde el punto C hasta el punto E. Las coordenadas de estos dos puntos ya conocemos y podemos hallar tranquilamente su vector unitario, ¿no? Esto ya hemos hecho varias veces. Y lo mismo para el vector unitario desde A hasta D para la tensión 2, ¿no? El vector unitario desde A hasta D, pues bueno, conociendo sus coordenadas se puede hallar su vector unitario dividiendo el vector entre su módulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el vector unitario de C a E, ¿cuál será el vector? El vector CE será punto final menos punto inicial, ¿no? El punto final es E, cuyas coordenadas son estas, y el punto inicial es C, ¿qué coordenadas son estas, ¿no? Entonces, final menos inicial, esto nos va a dar un vector, ¿no? 1.8 menos 1.2 y 3.9 menos 1.5 va a ser el vector. Entonces luego le dividimos entre la raíz cuadrada de ese vector, ¿no? O sea, el módulo de ese vector. Entonces 1.8 al cuadrado más 1.2 al cuadrado más el otro componente que sería esto al cuadrado. Entonces así obtenemos el vector unitario de este CAE. Y con eso ya podemos vectorializar la tensión T1, ¿no? Y lo mismo para el otro vector unitario y vectorizamos la tensión T2. Bueno, entonces son procedimientos para nada complicados, se puede programar incluso, pero pues bueno, en cualquier calculadora rápidamente se lo puede acabar, ¿no? Entonces, yo os recomiendo trabajar con unos dos, tres decimales, mejor tres decimales, ¿no? Entonces, para no, bueno, tres dígitos después del punto decimal. Mejor con esos para una mayor exactitud, ¿no? Pero con dos igual no habría mucho problema. Bueno, entonces ahí tenemos, ahora teniendo ya todo eso, calculamos. Miren, lo primero que vamos a hacer es calcular el momento en B, ¿no? El torque en B, ya que ya sabemos su respuesta, ¿no? El torque en B es cero porque está articulado, ¿no? Entonces la sumatoria de los torques en el punto B tiene que ser nulo, ¿no? Entonces el vector nulo. Entonces, ¿qué torques habrá en el punto B? Bueno, pues habrá el torque generado por la fuerza T1, ¿no? Ahí está su vector R, ¿no? El R1 le he puesto para la fuerza 1 es el R1. Luego de la fuerza T2, su R2 será esto, ¿no? Ahí, su R2 será eso para la fuerza T2 y para el peso W, su R2 igual le he puesto porque es el mismo, ¿no? Entonces, por el W. Entonces, brazo vectorial la fuerza. Entonces, son esas tres fuerzas que generan momento.
Esta reacción en B no genera momento y miren que hay que poner flechita, ¿no? Bueno, aquí le podemos poner flecha como es el vector. Bien, entonces esta reacción B no genera momento porque no tiene brazo, ¿no? Entonces esto no se considera. Ahora tenemos que calcular estos tres productos vectoriales, ¿no? Donde los brazos son diferentes. El brazo para la tensión T1 es el vector desde B hasta C, pero como el punto B es el origen de coordenadas, directo de este vector va a ser las coordenadas del punto C. Miren, las coordenadas del punto C es 0, 1.2 y 1.5. Entonces aquí está C, miren, 0, 1.2 y 1.5. Para el R2 lo mismo, serían las coordenadas de A, ¿no? De ese punto A para la fuerza T2, para la fuerza W. Entonces, coordenadas de A son estas. Entonces, ya tenemos los vectores brazo, procedemos a hacer los productos vectoriales, ¿no? Y esto no hay que equivocarse también. Entonces, podemos hacer un hito a pulso, miren. A ver, el producto vectorial de R1 por la tensión T1. Entonces, la tensión T1, miren, y eso que ni siquiera hemos vectorializado todavía. Bueno, aquí ya está vectorializada en realidad. La tensión T1 es igual al vector unitario desde C hasta E, ese ya tenemos, ¿no? Ese ya tenemos por T1. Entonces aquí, para hallar la tensión T1, ¿no? Podríamos ponerle, a ver, aquí lo voy a anotar. T1 sería igual a ese vector unitario, ¿no? O sea, todo esto, por la tensión T1, pero este es vector y el vector unitario también es vector, ¿no? Entonces, miren, ya en realidad ya está vectorizada la tensión T1 ahí. Y lo que hacemos es aquí en el producto vectorial poner sus componentes, ¿no? La primera fila IJK del R1, sus componentes son estos, ¿no? 0, 1.2, 1.5. Y del T1, sus componentes van a ser las componentes del vector unitario, pero todos multiplicados por T1, ¿no? Todo por T1, por T1. Pero como el T1 está en todos lados, lo puedo factorizar y lo saco del determinante, ¿no? Ahí el T1 afuera. Y nos quedan solamente los componentes del vector unitario 0.557, 0.371 y 0.743. Entonces, este procedimiento ya hemos hecho varias veces, como decimos, por eso lo estoy haciendo rápido. Entonces, bueno, calculamos el determinante y nos queda esto, ¿no? Y miren que nos queda un vector y ya lo multiplicado cada uno por T1, ¿no? Eso también se puede hacer. Por ejemplo, para llegar a 0.334, esto es pues en I, ¿no? Entonces, para el I tapamos su fila, su columna, y eso sería 1.2 por 0.743 menos 1.5 por 0.371, ¿no? Entonces, si metemos a la calculadora 1.2 por esto, menos 1.5 por esto, efectivamente nos va a dar 0.334, ¿no? Y eso por T1, porque el T1 está multiplicando todo el vector, ¿no? Entonces ahí T1, T1, T1. Bueno, de forma similar para el torque de T2 y para el torque del peso. Y miren, el peso no tiene pues tensión porque todos son números en el peso, no tenemos incógnitas ahí, entonces directo sale el torque. Bueno, habiendo calculado los tres torques, para los tres, pues bueno, nos dice que la sumatoria de los torques tiene que ser cero. Entonces sumamos estos tres vectores de torque, ¿no? En X, en Y y en Z, y su sumatoria tiene que ser cero, es decir, la sumatoria en X tiene que ser cero, la sumatoria en Y tiene que ser cero y la sumatoria en Z también tiene que ser cero. Entonces 0.364T1 más 2.809T2 menos 120, ahí está la ecuación uno, tiene que ser cero. Luego esto más esto también tiene que ser cero. Y luego esto los, en Z también tiene que ser cero. Entonces, miren, tenemos un sistema de ecuaciones con tres ecuaciones y solamente dos incógnitas. Entonces, puedes resolver. Entonces, bueno, resolviendo este sistema de ecuaciones como a ustedes más les guste, llegamos a las respuestas de T1 y T2. ¿No? De 46.8 sale T1, dice, y T2 sale 37.6 y las unidades son en newtons. Ah, porque el peso estaba en newtons, ¿no? A ver, ¿dónde está? Sí, miren, peso en newtons. Bueno, entonces, así se hallan las tensiones que ya habíamos hecho varias veces, ¿no? Y ahora, bueno, para allá las reacciones en B, ¿no? Para allá la fuerza de reacción en B. Bueno, esto es una fuerza, no tiene que ver nada con momentos, entonces en todo el sistema aplicamos sumatoria de fuerzas, en forma vectorial, pero, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas en forma vectorial tiene que ser cero, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas hay en el sistema? La reacción en B, la tensión T1, la tensión T2 y el peso W. Entonces, la tensión T1 ya conocemos, es el módulo 46.80 por su vector unitario. La tensión T2 es el módulo por su vector unitario y el peso W ya conocíamos desde el principio. Pero ¿por qué estoy sumando solamente estos tres? No, eso viene de aquí. Miren, si todo es igual a cero, estos que están con positivo paso al otro lado con negativo y nos queda que la reacción en B había sido igual al negativo de T1 más T2 más W. Y ahí por eso estamos calculando la suma, ¿no? Ahora entonces calculamos la suma de estos vectores, 46.8 por 0.557 más 37.16 por 0.351 negativo, más cero da 13.024. Eso podríamos verificar, a ver, rápidamente, 46.8 por 0.557 menos 37.16 por 0.351.
Bueno, efectivamente sales 13,24, pero esa es la suma con positivos. Y la reacción en B nos dice que hay que cambiarle el signo, ¿no? Entonces, como era positivo, ahora es negativo. Este que salió negativo, positivo, y este que salió negativo, positivo. Y esta sería la sección en B. Estos serían los componentes de la sección en B. Miren, tiene una sección en X negativo, en Y positivo y en Z positivo, ¿no? Entonces serían los componentes de la sección en B. Pues bueno, eso nomás este ejercicio que bueno, siempre, ¿no? Es clásico. A veces tiene el peso aquí, a veces tiene tres cables, a veces tiene un peso más adicional, al peso de la barra. Entonces, varias cosas que podría haber modificaciones sobre este ejercicio, pero al final el método de solución es el mismo, ¿no? Entonces, no hay mucho que complicársele esto. Más bien, si entra esto al examen, pues hay que alegrarse, ya que no hay que pensar mucho, directo hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, este sería el primer ejercicio para este ejercicio que estamos resolviendo. Bien, entonces, este PDF igual ya lo van a tener en el grupo. Bueno, el segundo ejercicio igual de examen, un poco interesante, no muy difícil, ¿no? Utilizando los mismos conceptos que ya sabemos. Y cuando estamos en el plano es más fácil, ¿no? Entonces ya no es necesario vectores. Cuando estamos en el plano todo es escalar nomás. Entonces, miren, nos dice en el sistema de la figura 2 para un peso de la base AB, bueno, en el examen el enunciado estaba mal, ¿no? Este ya lo he corregido aquí, pero... Bien, nos dice para un peso de la barra AB, o sea, la barra entera, ¿no? Toda esta barra, ¿no? Toda esta barra tiene un peso de 5 newtons, dice. Determinar las reacciones en el apoyo A y B, ¿no? En estos dos apoyos, reacción en A y reacción en B. Y además en la articulación C. Miren, aquí tenemos una articulación y tiene un peso, ¿no? Perdón, tiene un nombre, es el C, y aquí tenemos un disco, ¿no? El peso de la rueda, bueno, es una rueda de radio 0,4, dice, su radio es 0,4. Su peso de esta rueda es despreciable, pero esta rueda transmite la fuerza debida al cable que sostiene un peso de 60 newtons. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Nos pide hallar las reacciones en A y B y de paso las reacciones en la articulación C. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es un análisis por partes, ¿no? Primero analizaremos la rueda, ¿no? Entonces, miren, diagrama de cuerpo libre sobre la rueda, ahí tenemos la rueda, y nos estamos dando sistemas de referencia, ¿no? Siempre es necesario un eje X y un eje Y. Ahora, miren, ¿qué fuerzas hay sobre la rueda? Aquí arriba tenemos un cable, su inclinación dice que es 3,4, ¿no? Es 3,4,5, el triángulo más conocido, ¿no? Entonces, vamos a tener la tensión de este cable, ¿no? La tensión. Y su valor no conocemos todavía, pero sabemos que es la tensión. Y en el otro lado vamos a tener la tensión del peso, ¿no? El peso dice que es 60 newtons, no, 60 newtons. Ahora miren, como el cable es el mismo, entonces la tensión es la misma a lo largo de todo el cable, ¿no? Entonces por eso la tensión aquí igual a 60, ¿no? Como abajo es 60. Ahora, entonces, conociendo estas dos fuerzas, ¿cuáles serán las reacciones en la articulación? Miren que estamos comenzando por el inciso B y no estamos comenzando por el inciso A. Primero estamos haciendo el B. Entonces, miren, ¿cuáles serán las reacciones en la articulación C? Este sería el punto C, ¿no? Aquí le pondremos, este sería el punto C. Entonces, pues en la articulación vamos a tener una reacción horizontal y una reacción vertical. Ahora, ¿cómo será esta reacción horizontal y vertical? Para esto es estática de una partícula directamente, ¿no? Podremos hacer su materia de fuerza en X, hacia la derecha positivo, ya que hacia la derecha está nuestro sistema de referencia, ¿no? Entonces, materia de fuerza en X hacia la derecha positivo. ¿Y qué fuerzas hay en X? La horizontal en C y la componente en X de esto, ¿no? Miren, si descomponemos este vector va a tener componente en X y también va a tener componente en Y, ¿no? Entonces, para descomponer este vector necesitamos el ángulo de inclinación. El ángulo va a ser el ángulo alfa, ¿no? El ángulo de inclinación es el ángulo alfa y si quiero la componente en X será 60 por coseno de alfa, ¿no? Esa idea de trigonometría. Entonces, 60 por coseno de alfa. Y como el triángulo es el más fácil, el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces aquí 4 quintos. Entonces, coseno de alfa igual ya conocemos. Bien, seno de alfa igual ya conocemos, porque el triángulo es el más fácil de todos. Bueno, entonces planteamos una ecuación para su motor de fuerza en X y también planteamos otra ecuación para su motor de fuerza en Y, ¿no? Entonces, miren, en Y vamos a considerar positivo hacia arriba. Ahí está. Ahora miren qué fuerza hay en Y. En Y tenemos la vertical en C, hacia arriba, la componente de esta fuerza, también hacia arriba, ¿no? 60 por el seno de alfa, y la fuerza de esta, 60 newtons, negativo hacia abajo, ¿no? Entonces esto igual a cero. Entonces, miren, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. De la primera despejamos la horizontal y de la segunda la vertical, ¿no? Entonces ahí tenemos la horizontal, la vertical, y salen números enteros, ¿no? 48 y 24 newtons, respectivamente. Bueno, estas serían las reacciones en la articulación C, ¿no? Estas son las reacciones que hay en la rueda, en este pedacito de articulación. Entonces esto, miren, va a ser una resultante así, que sostiene pues debido a las fuerzas del cable, ¿no? Este cable lo quiere empujar hacia abajo, pero no, pues hay una reacción que sostiene, ¿no? Así. Bueno, esa sería la respuesta al inciso B.
Ahora, el inciso A nos dice las direcciones en A y las direcciones en B. ¿Cómo hacemos esto? Miren, esta rueda transfiere pues sus reacciones, ¿no? Transfiere, si esta rueda está empujando hacia arriba para sostener el cable, ¿no? Está empujando hacia arriba, por acción y reacción, esa fuerza de reacción en la rueda, pues va a empujar hacia abajo a la viga, ¿no? Entonces, miren, aquí está, diagrama de cuerpo libre sobre la barra, aquí está, lo que resistía la rueda, esto era 40, no, esto era 24 y esto era, aquí en detalle, ¿no? A ver, la horizontal en 6,48. Bueno, está mal, hay que corregir. La horizontal en C es 48. Vamos a revisar el 60 por coseno, 60 por 4 quintos, ¿cuánto es? 60 por 4 quintos es 48. Sí, la horizontal es 48 y la vertical es 24. Miren, aquí he copiado mal, ¿no? Entonces, pero bueno, miren, lo que interesa aquí es esto. A ver, lo corregiremos. Aquí. Bien, entonces, como decíamos, la horizontal en C está dirigida hacia la derecha en la rueda, pero por acción y reacción va a estar dirigida hacia la izquierda, miren, ahí abajo, ¿no? Hacia la izquierda en la barra, ¿no? Entonces aquí va a ser 48 y la vertical está hacia arriba. Ahora la barra por acción y reacción baja y se vuelve 24. Listo, eso hay que corregir. Entonces esto está mal, ¿no? Entonces hay que corregir igual. Bueno, nos aprovechamos para resolver otra vez. Entonces ahí lo borraremos. Incluso todo lo podemos borrar porque no es muy difícil. Corregiremos todo esto. Ya, entonces, miren, tenemos una viga y además dice, tenemos las dimensiones de la viga, ¿no? Es de 1,2 metros y de aquí 0,4, 0,4, ¿no? Y a una distancia de 1,2 más 0,4, o sea, a una distancia de 1,6, está actuando el peso no, este peso está para la rueda, entonces esto ya no. La viga dice que tiene un peso de 5 newtons, ¿no? Entonces la viga, en la mitad actúa ese peso de 5 newtons, ¿no? Su longitud de la viga es 1,2 más 0,8, eso es 2 metros. Entonces 2 metros a 1 metro, ahí actúa su peso de la viga, ¿no? Entonces, miren, ahí está, justo a 1 metro el peso de la viga. Bueno, luego esto que se mantiene ahí está el punto C, y ahora nos pide hallar estas acciones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Em, bueno, podríamos hacer comenzando lo más fácil, ¿no? Como son articulaciones, aquí sabemos que los momentos son cero. Entonces planteamos sumatoria de momentos en A es igual a cero. Y esto nos damos un signo. Puede ser sentido antihorario, bueno, sentido horario positivo, digamos. Ahora, ¿qué fuerzas generan momento en A? ¿No? Entonces, ¿qué fuerzas generan momento? Esta vertical no genera momento porque no tiene brazo. Este peso genera momento. Claro, su brazo es 1, tiene que formar 90 grados, ¿no? Eso hay que saber. Entonces, 5 forma 90 grados con 1, entonces está bien. Entonces, su brazo va a ser 5 por 1,0, su brazo. Y positivo, porque hace girar el punto A en sentido horario, como habíamos dicho, positivo, ¿no? Luego tenemos la fuerza de 24, entonces más 24 por su brazo. ¿Al cuál será el brazo del 24? Dice que es 1,2. Entonces 1,2. Este de 48 no genera momento, ¿no? Porque como esto no tiene espesor, no tiene altura, nada, entonces este 48 pasa justo por el punto A y no hace girar, ¿no? Entonces este 48 no genera, no hace nada el 48. Bueno, después este horizontal en B también pasa por el punto A. Miren, su línea de acción sería esto, entonces no genera, no tiene brazo. Del B, su línea de acción es esto y su brazo es 2 metros, entonces va a ser negativo, porque lo va a seguir en el otro lado, ¿no? Entonces, menos vertical en B por su brazo, que sería 2 metros. Esto igual a cero. Bien, de aquí despejamos la vertical en B. ¿Cuánto será ese valor? Entonces va a ser 5 más 24 por 1,2 dividido entre 2, 16,9. Esto sale 16,9 y las unidades que estamos manejando son newtons, ¿no? Entonces, newtons. Ahí tenemos una respuesta. Bueno, y así hay que hallar para las tres incógnitas. Luego podemos hacer sumatorio de fuerzas verticales. Fuerzas verticales es igual a cero. Esto puede ser positivo en sentido hacia arriba, digamos. Entonces, ahí además siempre es bueno ponerle su dirección a las fuerzas, ¿no? La vertical en vez de está así y nos ha salido positivo hacia arriba, así. Ahora, las verticales hay la vertical en A, menos 5 porque está hacia abajo, menos 24 más la vertical en B. Esto tiene que ser igual a cero. Pero la vertical en B ya conocemos, entonces reemplazamos ahí abajo y de aquí hallamos la vertical en A, ¿no? Despejamos toda la cosa, todo esto lo mandamos al otro lado con signo cambiado y la vertical en A sale 5 más 24 menos 16,9. Esto es 12,1 newtons. Listo. Y esto está en sentido hacia arriba también, ¿no? Listo. Entonces, incluso no es necesario ponerle más aquí. Ahí más. Ahí le ponemos que está en sentido hacia arriba. Listo. Entonces, ahí poco a poco vamos hallando las respuestas.
Luego nos falta hacer sumatorio de fuerzas horizontales. Entonces, sumatorio de fuerzas horizontales es igual a cero. Podríamos decir positivo en sentido hacia la derecha. Entonces, ¿qué fuerzas horizontales tenemos? A ver, es vertical, vertical. Aquí tenemos un horizontal. Va a ser negativo. Negativo 48 es vertical y esto, más horizontal en B. Este es igual a cero. Entonces, despejamos de aquí que la horizontal en B había sido igual a 48 newtons. Listo, entonces ya tenemos las de acción, y está dirigido hacia la derecha. Listo, entonces ahí ya tenemos las tres acciones en A y en B, ¿no? Entonces sería la solución para el ejercicio. Ahí está. Bueno, eso es lo que estaba mal y ya hemos corregido, ¿no? Bien, entonces eso sería, así se resuelve una viga, ¿no? Y generalmente la mayoría de los ejercicios en el plano se resuelve así, ¿no? Entonces no hay mucha complicación, no era muy difícil el ejercicio, ¿no? Bien, luego, ¿qué más tenemos? Bueno, ese sería el segundo ejercicio también de examen. Ahora, el tercer ejercicio. Este está interesante, ¿no? Igual es de examen, es un poquito difícil, pero a ver, veremos. Nos dice dos rodillos de pesos W, y este es de peso W, dice, y este es de peso G. Están articulados en sus centros extremos de barra, ¿no? De una barra desde A hasta B, dice. Es una barra rígida de peso despreciable, o sea, no tiene peso. Si tiene, es despreciable, dice. Descansa sobre dos planos inclinados, una inclinación de 60 y una inclinación de 30. Suponiendo que los rodillos pueden girar sin rozamiento, es decir, las únicas reacciones aquí son las reacciones normales del piso, ¿no? Las reacciones normales. No hay fuerzas de rozamiento, ¿no? Porque dice que ruedan nomás sin resistencia, ¿no? Entonces, solamente hay reacciones normales. Bien, dice, suponiendo que los rodillos pueden girar sin rozamiento, hallar el ángulo alfa, este ángulo alfa, para que el sistema quede en equilibrio, ¿no? O sea, este alfa es bien importante, ya que si nosotros lo ponemos esta barra, digamos así, con esta inclinación, puede que el sistema no esté en equilibrio y vaya a comenzar a rodar y se quede ahí echado o se quede horizontal, depende, ¿no? Entonces, de modo que no llegue a un equilibrio, ¿no? Entonces, hallar el alfa para que el sistema esté en equilibrio, así siempre, en esta forma, ¿no? En esta forma la figura. Después nos da los datos numéricos, W5, G20, radio de los rodillos también da, un radio vale 10, el otro vale 20, la longitud de la barra también nos da 100 metros. Son datos que aquí no son necesarios porque se van a simplificar, ¿no? Entonces, miren, comenzaremos resolviendo. ¿Cómo hallamos el ángulo alfa? Lo primero, antes que hallar el ángulo alfa, podemos partir hallando reacciones, ¿no? La reacción en este punto y la reacción en este punto B, podríamos decir, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre más simplificado y lo vamos a trabajar todo en forma literal, ¿ya? Y al final, recién vamos a poner datos numéricos. Este 60 que se llama el ángulo beta y este 30 que se llama el ángulo gamma. ¿No? Y después el W ya tiene nombre, el G ya tiene nombre, ¿no? Entonces, miren, las únicas reacciones son las que forman 90 grados, la reacción A y la reacción normal B, ¿no? Las reacciones normales. Ahora estos ángulos beta y gamma se van a repetir, ¿no? Miren, es la inclinada, es la horizontal, entonces entre la perpendicular, la inclinada y la vertical se repite el beta, ¿no? Entonces aquí el gamma igual, ahí, esto es igual, sabemos cómo se repite, ¿no? Miren, aquí podemos dibujarnos ahí rápidamente. Entonces si el beta está ahí, también va a estar aquí, también va a estar aquí, también va a estar aquí. Entonces miren, entre la vertical y la perpendicular, miren, entre la vertical y la perpendicular, ahí está el beta. Entonces, de ahí también se pueden hacer dibujitos rápido para ver dónde se repite el ángulo beta. Y lo mismo para el gamma, ¿no? Entonces, bueno, ahí se repite el beta, que se repite el gamma. Y bueno, es un ejercicio bien fácil, porque solamente hay dos incógnitas y estamos en el plan. Entonces, hacemos sumatorio de fuerza en X y sumatorio de fuerza en Y. De hacer sumatorio de fuerza en X, y miren, aquí tenemos nuestro sistema de referencia. Entonces, vamos a considerar, a ver, positivo a ver, dirección hacia la derecha, ¿no? Entonces, miren, aquí le ponemos su motor de fuerza en X positivo en sentido hacia la derecha. Igual nos dice esto, ¿no? Su motor de fuerza en Y positivo hacia arriba, ¿no? Entonces, lo mismo que ya venimos haciendo todo el tiempo, ¿no? Su motor de fuerza en X, ¿qué fuerza habrá en X? Este es en Y, este es en Y, no entra en X. A ver, esto, miren, esto puede tener componente en X. Descomponemos así y tiene componente horizontal y tiene componente vertical. Esto también tiene componente vertical y tiene componente horizontal, ¿no? Entonces viene de descomponer. A ver, descompondremos, a ver un momento, esto, ya, ese diagrama de cuerpo libre es sobre esta vía, sobre las ruedas y sobre la barra. Bien, entonces descomponemos. RA, si multiplico por el coseno, me va a dar la vertical, ¿no? Entonces yo necesito el otro, necesito por el seno. Entonces, RA por el seno de beta porque está hacia la derecha. Y el otro va a estar negativo porque está hacia la izquierda, ¿no? RB por seno de gamma. Y así, planteamos las dos ecuaciones. Y son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces, es un sistema compatible, se puede resolver.
Y para eso pues, estoy aplicando aquí sustitución, ¿no? De la ecuación uno despejo la resultante, la reacción en A. Entonces el seno de beta lo mando a dividir, tal, tal, ahí tenemos despejados, reemplazamos esto en la ecuación 2 y ya tenemos esto. Entonces la única incógnita aquí es la reacción en B. Sumamos fracciones, aquí tenemos una identidad trigonométrica que es la suma de dos ángulos, ¿no? El seno de la suma, este seno beta mando a multiplicar, este seno de la suma mando a dividir y nos queda esto. Entonces miren, la reacción en B había sido esto. Solamente depende de los ángulos beta gamma, que en realidad ya conocemos, el ángulo beta vale 60 y el ángulo gamma vale 30, ¿no? Eso ya conocemos del ejercicio, ¿no? Miren, el gráfico nos dice 60, 30, ¿no? Entonces, esos datos ya conocemos. Entonces, ya conocemos, el peso W vale 5 y el peso G vale 20, ¿no? Es igual, son datos. Miren, 5 y 20. Entonces, todo aquí ya son datos, solamente quedaría reemplazar en la calculadora y ver cuánto vale la sección en B. Pero todavía no estoy haciendo esto. De momento, esto que se llama la ecuación uno en sumamos. Pero eso no es lo que yo quería, ¿no? No quería la sección en B ni la sección en A, que ya podemos hallar. Lo que nosotros queríamos es el ángulo de inclinación alfa, ¿no? ¿A qué ángulo de inclinación alfa tiene que estar esto? Entonces, para eso ya hemos hecho sumatoria de fuerzas y no hallamos alfa. La única condición que nos quedaría para hallar alfa es la sumatoria de momentos, ¿no? Este sistema no tiene que girar, ¿no? Esta barra no tiene que girar. Entonces, si no tiene que girar, pues se tiene que cumplir que la sumatoria de torques en cualquier punto, ¿no? Tiene que ser cero. Tiene que ser cero. Entonces, podemos ser en el punto A o en el punto B. Pero miren que ahorita solamente hallar la sección en B. Todavía no conozco la sección en A. Está bien fácil hallar, pero todavía no conozco. Entonces, para hacerle perder esta sección en A, voy a hacer sumatoria de momentos justo en este punto. ¿Sí? En ese punto A. Entonces, miren, ahí está el gráfico. Sumatoria de momentos justo en ese punto A. Miren, ahí está en el punto A. Un ángulo de inclinación alfa, ángulos beta, gamma. Entonces, miren, voy a hacer sumatoria de momentos justo en el punto A. Y de ahí podemos hallar alfa. Ya que miren, aquí va a ser fuerza, estas dos fuerzas, esta y esta no tienen brazo. Entonces las fuerzas de aquí nomás. La fuerza G tiene brazo. Su brazo tiene que ser perpendicular. Miren, esta línea y esta línea no son perpendiculares. Entonces lo que se hace es descomponer, ¿no? Entonces miren, aquí la línea de acción de la fuerza G es esta, ¿no? Eso. Ahora, un brazo que forme 90 grados con esa línea de acción es esto, ¿no? Ahí está. Y ese brazo forma pues 90 grados, ¿no? Entonces, ¿cuál será esta distancia? Entonces, miren, cuando forma 90 grados se forma pues, un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, esta distancia será pues hipotenusa L por coseno de alfa, ¿no? Entonces, ahí miren, L por coseno de alfa. Entonces, de ahí viene, ¿ya? Entonces, eso hay que fijarse para calcular los momentos, ¿no? Entonces, va a ser fuerza por brazo. Y miren, le he puesto positivo, y ni siquiera tenemos que decir pues, sumatoria de momentos en A, y lo podemos considerar positivo en sentido horario, así. Listo, entonces va a ser fuerza por brazo y positivo porque esta fuerza lo hace girar en sentido horario, ¿no? Luego tenemos esta reacción en B, esta reacción en B, pero mejor siempre conviene tener horizontales y verticales, esta reacción inclinada no nos ayuda mucho. Entonces esta reacción en B descomponemos en vertical y horizontal, ¿no? Para la vertical seguramente va a ser reacción en B por coseno, porque ahí sí está el ángulo, ¿no? Entonces aquí miren la vertical por coseno y la otra va a ser por el seno. Entonces miren, la reacción en B por coseno de gamma, ¿cuál será su brazo de esto? Va a ser el mismo brazo que el Hebs, porque la línea de acción es la misma, ¿no? Entonces, miren, fuerza por brazo. Pero esto lo estoy poniendo negativo porque esta fuerza lo hace girar en sentido antihorario. Ya hemos dicho positivo en sentido horario. Entonces hay menos, ahí está, y por su brazo. Entonces, fuerza por brazo. Menos. La otra fuerza, esta fuerza igual genera torque con respecto a este punto A. Reacción en B por el seno de gamma es la fuerza. ¿Y cuál será el brazo? Miren, ahí se forma una distancia. Este de aquí, el que estoy pintando ahorita, es el más grueso, ¿no? Ese sería su brazo. Porque si nos fijamos, la línea de acción de esta fuerza es esto, y la distancia más corta es esta. Ese sería el brazo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos esa distancia? Pues el cateto, ¿no? L sería L por el seno, L por el seno de alfa, ¿no? Entonces, miren, ahí está L por el seno de alfa. Bueno, ese sería el brazo y se ve del gráfico también, ¿no? Ahí el brazo, fuerza por brazo y esto negativo porque igual lo hace girar en sentido antihorario. Bueno, de estas ecuaciones, miren, todos tienen L, L, L. Puedo factorizar el L y lo mando a dividir y se pierde, ¿no? Miren, el valor de L no era necesario porque se ha perdido. Entonces, no sirve el L, ni siquiera han servido los radios, ¿no? Eran datos que no son necesarios. Bueno, entonces aquí nos queda G por coseno de alfa. Y aquí también tenemos coseno de alfa. Entonces factoriza el coseno de alfa. Y nos queda G menos RB coseno gamma, que gamma ya conocemos, RB ya conocemos, todo conocemos. Aquí lo mismo. Y esta sería la ecuación 2. Entonces miren, aquí estoy dando un sistema de ecuaciones igual. Para hallar la reacción en B, en la ecuación uno tenemos los valores numéricos, que son estos, ¿no? Nos reemplazamos y la reacción en B, o sea, reemplazamos esos valores numéricos aquí, ¿no? La reacción en B sale 21,65.
60 grados y este es 30 grados. 30 grados. Bien, entonces sería la reacción en B, esta reacción, ¿no? Y bueno, reemplazando la reacción en B en la ecuación 2, ¿qué sale? Queda G, que es 20, menos 21,65, que sería la reacción en B, por coseno de gamma, pero gamma es 30. Entonces, por coseno de 30, coseno de alfa no conocemos, coseno de alfa tampoco, pero estos valores numéricos ya conocemos. Es igual a cero. Ahora miren, tengo coseno y seno para hacer el despeje de esto, para hallar alfa, divido ambos miembros, divido entre coseno y nos queda seno sobre coseno. Aquí se hace 1. Seno sobre coseno es la tangente. Y aquí cero dividido entre coseno sigue siendo cero. Entonces nos quedan estos valores numéricos. Esto que está con negativo lo paso al otro lado con positivo, su coeficiente lo mando a dividir, la tangente lo mando como arco tangente y despejamos alfa. Ese sería alfa. Y alfa sale 6,59 grados. Bueno, esa sería la solución a este ejercicio. Entonces miren que no es necesario que este ejercicio lo copien, ¿no? O sea, lo que interesa aquí es que vean cómo se resuelve. Y todos los ejercicios se resuelven así. En forma vectorial, conviene primero sumatorio de torques y luego sumatorio de fuerzas. En el plano, conviene, si es fácil, entonces sumatorio de fuerza en X y en Y. Eso sí es fácil. Pero ya si es una barra, una viga, entonces igual. Sumatorio de momentos, sumatorio de fuerzas. Sumatorio de fuerza en X y en Y, ¿no? Bueno, en Y y en X en este caso. Entonces siempre es lo mismo, miren aquí lo mismo, su materia de fuerza en X, su materia de fuerza en Y, no cambia, ¿no? O sea, la idea de dónde partir no cambia y la estructura se mantiene, ¿no? Entonces en X, en Y. Luego de hacer eso podemos hacer su materia de momentos. Entonces, miren, o sea, no se complica nada, ¿no? O sea, las ecuaciones son siempre las mismas, lo único que varía es la estructura, o sea, el ejercicio, ¿no? Bueno, entonces sería el tercer ejercicio para este video. Vamos a hacer uno más que está bien facilito. Es igual de examen pasado. Bueno, en el examen pasado hay que fijar siempre las unidades, ¿ya? En el examen pasado, en vez de ponerlo 4 aquí, el ingeniero lo ha puesto 5 y en vez de ponerlo 6 lo ha puesto 7, ¿no? Entonces la respuesta ya no va a ser la misma. Pero a esto yo lo he resuelto de acuerdo a los datos del libro. Este ejercicio es del libro de Bert Johnson, de la octava edición, ¿no? Y ahora nos dice un seguidor ABCD, ¿no? Un ABCD, esta barra, ¿no? Esta barra doblada, dice que se mantiene en contra de una leva circular, ¿no? O sea, está empujando a esta leva, ¿no? Está empujando a esta leva gracias a la acción de un resorte. Este resorte dice que está estirado, ¿no? Entonces, como está estirado, quiere hacerlo girar a la barra en ese sentido y esto pues, lo empuja, ¿no? Lo empuja a esta leva y pues bueno, hay reacción y eso. Entonces, ¿cuál es fuerza? Una fuerza. Miren, la fuerza del resorte dice que 6 libras. Estamos en el sistema inglés. Para la posición mostrada en esta figura. Si la tensión de la barra BE, o sea, aquí tenemos una barra, una soga, lo que sea, es 4 libras, o sea, la tensión de esta cosa es 4 libras, determina la fuerza ejercida sobre el rodillo en A, o sea, la reacción de la leva, una reacción con un ángulo de 60, una reacción en A, eso nos pide, determinar la reacción en A, y también determinar la reacción en el cojinete C, ¿no? La reacción en C, una reacción vertical y una reacción, perdón, una reacción vertical y una reacción horizontal, ¿no? Esas reacciones. Bueno, entonces miren, es como una viga, pero solamente que está doblado, ¿no? Entonces el análisis va a ser exactamente el mismo que esta viga, ¿no? Solamente que este era recto, este de aquí está doblado, ¿no? Entonces el análisis es el mismo. Miren, haremos el diagrama de cuerpo libre que ya está hecho aquí. Las dimensiones son bien importantes, eso hay que considerar siempre, ¿no? Entonces tenemos diagrama de cuerpo libre, la viga sería esto, está doblado, ¿no? Entonces esta distancia es 1,6, incluso así lo podemos mejorar, ¿no? Entonces aquí le pondremos con flecha aquí. Entonces esta distancia dice que es de 1,6. Ahí, 1,6. Ahí está. Bien, entonces esta fuerza del resorte nos dice que es 6 libras. Incluso conociendo la fuerza del resorte, podríamos saber qué tan deformado está. Tendríamos que conocer su longitud inicial y su coeficiente de rigidez, ¿no? Su valor de su constante elástica del resorte. Pero bueno, ya sabemos la fuerza, 6 libras y está hacia abajo, porque el resorte está estirado, ¿no? Entonces, siempre saliendo, ¿no? Hacia abajo. No tendría sentido que esté hacia arriba, porque le estaría empujando. Y en ese caso, el resorte ya no estaría pues, estirado, ¿no? Sino que estaría comprimido. Como el resorte está estirado, pues le está jalando. 6 libras, después la tensión en el B es 4 libras, dice, y nos pide allá las reacciones en C, ¿no? Estas reacciones y la reacción en A, que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Bueno, entonces miren, tenemos tres incógnitas y es lo mismo que para la viga, tres ecuaciones, uno, dos y tres ecuaciones, y con eso ya se halla todo, ¿no? Entonces miren, podemos comenzar haciendo desaparecer estas dos fuerzas, estas dos, y para eso voy a hacer justo sumatorio de momentos en el punto C, porque estas dos fuerzas no tienen brazo, ¿no? Entonces conviene hacer sumatorio de momentos en C. A ver, y sumatorio de momentos en sentido, a ver, otra vez sentido horario. Así, lo más fácil, ¿no? Podríamos decir antihorario también, pero es lo mismo. Bien, entonces tiene que ser cero.
Entonces, ¿qué fuerzas generan momento en C? Bueno, la fuerza de 6, su brazo es 1,6, justo forma 90 grados, ¿no? Entonces 6 por 1,6 positivo porque lo hace girar en sentido horario. Este de 4 lo hace girar en el otro sentido, ¿no? Entonces menos 4 por 0,8 porque es su brazo, ¿no? 0,8 más la sección en A. Ahora miren, la sección en A va a tener componente horizontal y componente vertical. La componente vertical justo pasa por el punto C, entonces no va a tener brazo. El único brazo sería la sección horizontal en A, que va a ser RA por coseno de 60. Esta fuerza, ¿no? RA por coseno de 60, que justo ahí, miren, RA por coseno de 60, por su brazo, que sería 0,8 más 0,8, eso es 1,6. Y negativo, porque lo hace girar en sentido antihorario. Listo, esto igual a ser, es una ecuación, hallamos la sección A que sale 8 libras. Y ahí ya tenemos la respuesta, ¿no? Ahora, bueno, podríamos incluso decirle 8 libras y decirle en qué dirección está, ¿no? Está en una dirección así más o menos, ahí, así, ¿no? Entonces la flechita para indicar en qué dirección está la sección en A. Bueno, entonces ya conocemos la reacción en A, ahora podemos hacer sumatorio de fuerza en X, descomponemos esto, todas las fuerzas que hay en X, ahí está, y así hallamos la horizontal en C, 8 libras. Dice que está hacia la izquierda, ¿no? Porque, pues bueno, así salen las ecuaciones, ¿no? Y entonces hacia la izquierda. Luego hallamos la vertical en B, en C, haciendo sumatorio de fuerzas verticales, ¿no? En X positivo hacia la derecha hemos tomado, y en Y positivo hacia arriba hemos tomado en este caso. Entonces ahí tenemos todas las fuerzas verticales, lo igualamos a cero, y la vertical en C despejamos, y sale esto, y está hacia abajo. Entonces la vertical en C hacia abajo. Bueno, entonces, hasta aquí ya sería la respuesta, ¿no? Ya tenemos la sección A y las secciones en el punto C. Pero el libro lo presenta de otra forma la respuesta, ¿no? Entonces, miren, en el punto C, justo en el punto C, tenemos vertical en C y horizontal en C, ¿no? Entonces, halla el libro la resultante. Y la resultante de estas dos fuerzas sería, pues, por el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 0,928 al cuadrado, ¿no? Y la resultante sale 8,05 libras. Y el ángulo de inclinación de la resultante es teta. Este teta será cateto opuesto dividido entre cateto adyacente en arco tangente, ¿no? Entonces, cateto opuesto es la vertical, es 0,98 y cateto adyacente es 8, porque es la horizontal, ¿no? Entonces, la arco tangente de esto sale 6,62 grados. Bueno, entonces la reacción en C había sido esto. Entonces, se lo puede notar así, 8,05, con una dirección hacia abajo a un ángulo de inclinación teta, ¿no? Entonces, su dirección de esto es así, más o menos. Tal cual como indica aquí, miren, 8,05 en la dirección hacia abajo a un ángulo de 6,62 grados. Y lo mismo para el otro. Entonces, así también se puede anotar o si no directo, así nomás también, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes o depende cómo hayan estudiado, ¿no? Bueno, entonces miren que los problemas al final no son nada complicados. Las ecuaciones para estática son siempre las mismas, ¿no? Sumatorio de fuerzas y sumatorio de momentos. No hay nada más que hacer, no hay mucho que pensar. Tal vez un poquito de trigonometría a veces aparece, ¿no? Un poquito, algo. También puede aparecer, nada, trigonometría es lo más importante y, bueno, unos conceptos clave, fuerzas, rozamientos, reacciones normales y esas cosas que ya sabemos más, desde más antes, ¿no? Bueno, entonces sería todo por este video. Gracias por su atención. Nos estaríamos viendo, pues, nada. Este es uno de los últimos videos. Tal vez sería una clase más. Bueno, todo depende, ¿no? Gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.